Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo el libro de Capitalismo de Plataformas de Nick Srnicek, que creo que se pronuncia así pero no estoy muy seguro. Vale, lo primero de todo es un libro muy corto, yo me lo he leído en un día prácticamente, son 130 páginas, de las cuales las últimas 15 es una entrevista que es a cargo de la edición de Caja Negra. Básicamente es una entrevista en concreto que le hacen para la publicación del libro en castellano. Y bueno, qué deciros, Nick Srnicek es un autor que digamos en los últimos años ha podido tener cierta presencia, ¿no? Sobre todo por la cuestión de el manifiesto de la política postcapitalista, ¿no? Que seguramente os lo traiga la semana que viene porque me estoy leyendo también el libro de aceleracionismo, ¿no? Que es una recopilación de varios ensayos acerca del aceleracionismo y el poscapitalismo, ¿no? Pero bueno, no me voy por las ramas, ¿no? Básicamente, el libro de Capitalismo de Plataformas puede que sea uno de los libros más conocidos de este autor. Realmente es economista, sí que es cierto que es un autor que realmente está, pues eso, con un pie en la filosofía y con un pie en la economía. Sí que es cierto que, a diferencia de otros tipos de lo que estoy acostumbrado a leer muchas veces, ¿no? Que suelen ser a lo mejor críticas culturales al capitalismo, ¿no? O formas de interpretar, ¿no? La realidad social, tienden a ser desde una perspectiva sociológica o desde una perspectiva filosófica, post-marxista o incluso neomarxista. La verdad es que la perspectiva de Srnicek básicamente es muy novedosa, o no sé si decir novedosa, pero por lo menos diferenciadora, ¿no? Porque al fin y al cabo el libro sí que es cierto que para alguien que a lo mejor no está acostumbrado a la jerga económica o a leer cuestiones más colindantes a la economía, sí que es cierto que se nota que al fin y al cabo que el autor es economista. Para empezar, es un libro que tiene muchos datos, tiene una parte histórica, ¿no? Porque hace, por así decirlo, un repaso histórico acerca del capitalismo, sobre todo lo que a lo mejor en las diferentes épocas, desde 1970, el boom de las .com, la crisis del 2008, digamos, diferentes a lo mejor momentos críticos de los últimos 50 años que a lo mejor han podido producir, ¿no? o incitar, ¿no? El contexto del capitalismo de plataformas, ¿no? que actualmente nos encontramos, según él diagnostica. Y bueno, básicamente, como os digo, la verdad es que el análisis desde la perspectiva económica es bastante interesante. También es muy descriptivo, al fin y al cabo se pondrá, digamos, a dar sus argumentos también a través de muchos datos, ¿no? para expresar sus afirmaciones. Pero bueno, básicamente, al fin y al cabo, el punto central de la obra es que, en cierto modo, el análisis que hace Srnicek es que básicamente en la actualidad nos encontramos en un estadio del capitalismo en el cual las diferentes corporaciones o potencias económicas, empresas privadas, básicamente han tendido, ¿no? Las que tienen, por así decirlo, mayor capitalización de mercado, mayor poder y riqueza, básicamente han tendido a darse, digamos, en los espacios tecnológicos, o más bien en los campos de la tecnología. Pero en concreto se han especializado en lo que será, digamos, las plataformas digitales, todo tipo de empresas que están más en relación con cuestiones de plataformas digitales, es decir, de que, por así decirlo, tienen un modelo de negocio en el cual crean una infraestructura, todo un hardware, ¿no? Por así decirlo, para conectar y mantener una serie de servidores y de servicios, ¿no? Para recopilar y almacenar datos, pero que a su vez son empresas que, lejos de otros momentos del capitalismo propiamente industrial, en el cual la producción, podríamos decir, de coches, ¿no? ha sido central, pues a lo mejor a día de hoy las diferentes evoluciones, tanto a nivel económico como a nivel tecnológico, parece que han ido, por así decirlo, también barriendo o dirigiendo la economía a que las empresas más bien las plataformas digitales tengan el poder más grande a nivel económico, ¿no? Y bueno, esto básicamente, claro,
por así decirlo, habla de diferentes partes, de diferentes tipos de plataformas. Pero antes de entrar en la diferencia en las diferentes plataformas, básicamente el punto a tener en cuenta sobre lo que hace de este statu quo lo más representativo sería el hecho de que a partir de la tecnología las plataformas han podido recopilar datos y, por así decirlo, hacer de los datos que recogen de los usuarios que consumen y emplean sus plataformas, pues han podido, por así decirlo, sacar el máximo rédito económico y, por así decirlo, capturar el valor intrínseco que tienen esos datos en tanto que son utilizados para otros medios, ¿no? Entonces, todo lo que tienen en común estas plataformas es que utilizan los datos de los usuarios como si se tratara de una materia prima, ¿no? Esto es interesante porque al fin y al cabo sí que es cierto de que al fin y al cabo hay un punto en común entre todas las plataformas digitales que a su vez tiende a ser normalmente uno de los elementos que más, si no es que les hace ganar el dinero de forma directa, por lo menos de forma indirecta es lo que les permite que su modelo de negocio rinda más y tenga una potencia mucho más grande. Básicamente, en el momento que hay una sociedad con una infraestructura tecnológica, con una serie, digamos, de avances a raíz de internet, de los smartphones, ¿no? De todo ese tipo de dispositivos que nos permiten comunicarnos entre nosotros y entrar en las diversas plataformas y, por así decirlo, dejar nuestro rastro con las cookies, con nuestras preferencias, con nuestros diferentes inputs, ¿no? Que dejamos marcados a la hora de tomar una serie de rutas cuando vas andando en Google Maps, ¿no? O una serie de preferencias a la hora de búsquedas en Google o en el algoritmo de YouTube, etc. Digamos, todo este tipo de preferencias, de datos, que por así decirlo dejamos marcados, no es que tengan un interés por el hecho de que nosotros individualmente tenga valor. Yo a ese respecto lo veo un poco absurdo. Es cierto que Cerny, por ejemplo, critica también la visión de que a lo mejor es porque hay gente que se dice, bueno, es que estamos trabajando para las plataformas. Él tampoco trata de ser tan radical, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poco absurdo también pensar que estamos trabajando para las plataformas, ¿no? Otra cosa es que, por así decirlo, que de nuestro ocio consigan sacar un beneficio, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí de fondo es más el modelo de negocio, que es totalmente nuevo y que a su vez tiene ciertas referencias a lo mejor a esa perspectiva, digamos, más de un capitalismo de vigilancia, ¿no? Como a la autora, no me acuerdo del nombre, Zuboff. Básicamente, pues por así decirlo, hay una serie de infraestructuras tecnológicas que son ofrecidas dentro de esta red en la que vivimos y que a partir de ellas se extraen una serie de recursos que son esos datos que dejamos, ¿no? Entonces, claro, estos datos, dependiendo del tipo de empresa, van a ser empleados de una forma o de otra. Por ejemplo, Cernic básicamente va a dividir 5 tipos de plataformas distintas. La primera sería la plataforma publicitaria, que básicamente se trataría de plataformas como Google o como Facebook, que claro, que es un modelo de negocio en el cual los datos que tienen a partir de las interacciones, luego eso hace que se publiciten de forma customizada para los clientes, ¿no? Si yo extraigo los datos de que te gustan las hamburguesas, pues luego pues a los vendedores de hamburguesas les trae los clientes que tienen estas preferencias, ¿no? Luego habría otras que serían las plataformas en la nube, que básicamente pues podrían tener una infraestructura, ¿no? En la cual permiten alojar a otros vendedores o a otras personas que se pueden aprovechar de sus servicios, como podría ser, no sé, por ejemplo, Amazon, ¿no? Que al fin y al cabo tú, como un pequeño minorista, tú puedes empezar a vender en Amazon, ¿no? Entonces, a partir de una comisión, por así decirlo, de cierto modo das como una renta periódica para formar parte de esa infraestructura, ¿no? Digital. Luego habría otras como podrían ser las industriales, ¿no? Como podría ser Tesla. Tesla, al fin y al cabo, a partir de sus vehículos tiene inteligencia artificial que comprende, ¿no? Por así decirlo, recogen los datos
de los vehículos, recogen los datos para entrenar a los coches y saber cómo funcionan, y en cierto modo eso luego hace que para sus futuros coches puedan comprender mejor el funcionamiento, por ejemplo, para automatizarlos, porque hay una intención de automatizar los coches y que sean que vayan por sí solos, que no necesiten conductor. Y luego también habría otras como son las de productos, ¿no? Las plataformas de productos, como sería el caso de las típicas de suscripción como Spotify o Netflix, en la cual hay una serie de productos que te ofrecen, en este caso música o series o cine, y básicamente esos productos se te ofrecen, ¿no? a cambio de una suscripción en la que tú formas parte, ¿no? Y por último estarían las plataformas austeras, dirá Cernisek. Básicamente las plataformas austeras serían, por ejemplo, Airbnb o Uber, ¿no? En la cual, por así decirlo, todo el negocio tiene una plataforma, o sea, monta toda una infraestructura que pondría en contacto a conductores y clientes o personas que tienen su casa y quieren alojar a alguien, ¿no? Y personas que quieren ser alojadas. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de plataformas y cada una de ellas tiene un modelo de negocio particular. Pero todos ellos comparten el hecho de que recopilan datos de sus clientes, y en ese hecho o en ese gesto de recopilar datos hay un lucro personal, ya sea para directamente poder venderlo por publicidad o ya sea para mejorar la tecnología interna o para otros modelos así de suscripción o de alojamiento de vendedores que ponen en contacto compradores y demás, ¿no? Básicamente, ya os digo, evidentemente Cernisek va a tener una perspectiva bastante crítica, tampoco se va a explayar mucho a un nivel, por así decirlo, a un nivel, sí, político de propuesta de ideas o de cambios, o por lo menos tampoco pienso que tenga mucho interés las propuestas que pone, tampoco habla mucho en las últimas 2 páginas. Pero ante todo yo creo que va a ser bastante descriptivo, como he dicho al comienzo, ¿no? Él está analizando una realidad económica y socioeconómica que se ha ido desarrollando. En el segundo capítulo de los 3 básicamente nos habla de cómo realmente ese capitalismo de plataformas ha devenido en base a ciertos condicionantes. Uno de ellos, ¿no? A nivel... es como, por así decirlo, una consecuencia, dice Cernisek, de la crisis del 2008, en tanto que en la crisis del 2008 de la precariedad, en cierto modo, más las bajadas de tipos de interés que aumentaban la expansión crediticia, haciendo, ¿no? que pedir un préstamo pudiera ser a coste cero o muy bajo a cero. Eso ha permitido, ¿no? digamos, esa medida keynesiana, ¿no? por así decirlo, se ha establecido en estos últimos años y sigue muy vigente, o por lo menos se ha agudizado desde la crisis del 2008, ¿no? a que para incentivar la economía las empresas pudieran, por así decirlo, crear modelos de negocio en los cuales tuvieran un préstamo muy grande de antemano, y como es el caso de muchas de estas empresas, como por ejemplo, sí, en verdad muchas de ellas sí que es cierto que comparten el hecho de que empezaron con pérdidas, es decir, con una inversión muy grande a costa del crédito conseguido, para que luego, al cabo del tiempo, poder revertir esas pérdidas, ¿no? Incluso ofreciendo productos gratuitos o que les saliera a perder dinero, pero simplemente por el hecho de ganarse una posición en el mercado y después eso convertirlo, ¿no? Yo eso lo he podido ver, por ejemplo, con Uber Eats. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar en Valencia había técnicas de marketing muy fuertes para empezar, digamos, a moverse por el mercado español, en el cual por 1 euro comías y te traían comida a casa. Y claro, eso, en cierto modo, de no escuchar de hablar de la empresa, de repente con que por 1 euro había promociones a veces que te traían una pizza a casa, pues era una auténtica locura. Pero claro, tú ves que ese modelo de negocio es temporal para, por así decirlo, tener una posición de mercado, y una vez esa posición está sentada, eliminan esas ofertas, ¿no? Pues eso, por así decirlo, ha sido como algo constante en estos modelos de negocios, ¿no? Que incluso yendo a pérdidas, incluso con una posible quiebra, se han formado de esa manera, ¿no? Y bueno, pues Cernisek también nos va a hablar de que, claro, esto también crea ciertos problemas de monopolio, o el efecto red que él denomina, ¿no? Que básicamente cuando hay una empresa, como pueda ser, se me ocurre Instagram, ¿no?
o más, sí, Instagram que pertenece a Meta, pero bueno, entendámonos, Instagram tiene el monopolio de las redes sociales de imágenes, por así decirlo, ¿vale? Pero, claro, el problema es que yo veo es que sí que es cierto que estas empresas han adquirido un poder muy grande porque son las que mejor ofrecen ese producto que venden porque han creado una marca única, aunque luego te puedan imitar y puedan crear una empresa parecida. Pero realmente yo pienso que el problema está sobre todo en la privacidad, ¿no? Que tengo entendido que por lo menos en la Unión Europea, después de lo que pasó de la trama esta de Zuckerberg, ¿no? De que vendía datos o que por así decirlo, vendía datos de una manera, vamos, sin ningún tipo de miramiento y sin pedir permiso. No sé cómo estará ahora mismo la normativa, porque este libro es del 2016, pero sí que es cierto que vaya, si realmente hay una regulación y esos datos, siempre y cuando no fueran tomados individualmente, que a ti te cogen por un lado y te dicen esto, pues sí, nos importa saber información sobre ti, ¿no? Como si se tratara del FBI, ¿no? Y que te sacaran información para luego extorsionarte o para saber cosas de ti, eso sí que lo veo bastante peligroso, porque al fin y al cabo estarían invadiendo totalmente tu privacidad. Pero sí que es cierto que en nombre de, por así decirlo, de una gota dentro de ese mar de usuarios para entrenar un modelo de inteligencia artificial o para entrenar un algoritmo que te va a permitir a ti también encontrar o que te recomienden un contenido que te interese, vamos, yo eso no lo veo negativo. Yo para eso veo que Cernisek es un poco a lo mejor catastrofista. Evidentemente que estas empresas tienen un poder de mercado muy fuerte, incluso podrían llegar a monopolizar, ¿no? Pero también entendiendo el monopolio como algo necesariamente negativo. Es decir, si el monopolio ha sido dado en contra de, por así decirlo, de los intereses de la gente, ¿no? Me refiero, es diferente que la gente se haya puesto de acuerdo en utilizar eso porque le guste, a que, por así decirlo, haya conseguido el monopolio en base a subvenciones o en base a unas prácticas que fueran... es que está aquí mi gato, me distrae. En base a ciertas prácticas, ¿no? que no permiten una competencia, ¿no? Pero si realmente se ha establecido una empresa porque realmente es la que mejor ofrece eso, no es necesariamente malo, veo yo. Lo que veo malo es que haya luego prácticas perversas o abusos de poder. Evidentemente eso no es tolerable, y en el momento que haya una competidora, como pueda ser, no sé, AliExpress frente a Amazon, pues oye, si la tiene que superar, que la supere, pero para eso tendría que demostrarlo. A ver, este gatito... Ay, aquí está. Es que me estaba pidiendo mimos. Pero bueno, básicamente eso es todo. Al fin y al cabo el libro de Cernisek es muy interesante, sobre todo porque al fin y al cabo analiza una cuestión que es muy candente, que es ese nuevo modelo de empresa, una nueva forma de hacer, de plantear la economía, o por así decirlo, una serie de startups que han cogido una gran potencia y se han desarrollado y que a día de hoy están en el centro, están en el top 10 de las empresas con más capitalización de mercado. Y claro, hay que analizar eso, ¿no? Porque también señala una nueva era, una era postindustrial, totalmente digital, en la cual ya no se comercializa principalmente con productos físicos, que evidentemente sigue habiendo, ¿no? Tesla, por ejemplo, también está en el top y vende coches, pero bueno, pero sí que es cierto que ha habido un cambio de paradigma a la hora de que las empresas más valoradas te venden servicios, pero servicios además inmateriales, totalmente virtuales, ¿no? Y bueno, no tengo nada más que decir, es un vídeo, o sea, es un libro muy interesante. Os pongo aquí a Espinosa, que se despide de vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.